sábado 30, este sábado que viene, vamos a reunirnos a las 10 de la mañana en un tiempo de Zoom. Entonces todos los varones están invitados. Y el segundo es avisarles que el domingo que viene vamos a tener como predicador invitado a Gabriel Jiménez, amigo nuestro, ¿verdad? Que nos va a estar predicando desde Madrid, España. Muy bien. Entonces, vamos ahora a orar para el tiempo de la prédica. Animic nos va a compartir la palabra y luego de la palabra vamos a tener una alabanza y después de la alabanza vamos a dividirnos en grupitos de oración. Esto nos va a ayudar para que el tiempo sea también más bien ocupado, digamos, el tiempo, y también en que todos puedan participar. Vamos a ver cómo nos va en esa parte. Pero vamos a orar primero para que el Señor le dé su gracia a Animic para compartir la palabra. Señor, pedimos que tú bendigas, Señor, este tiempo en que escucharemos, Señor, tu palabra, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea una palabra de ánimo, una palabra, Señor, que nos lleve a ser más como tú, a estar más cerca de ti. Te pido, Señor, que tú le des gracia a Nemic para compartirnos en esta tarde, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Muy buenas tardes a cada uno. Qué bueno verlos. Y bueno, me tocó predicar en este día especial. Y creo que es un día histórico y bueno, cada uno habrá votado según su conciencia y convicción. Y bueno, hace tiempo atrás quería como explorar el tema bíblicamente de lo que es la justicia social. El tema que está un poco detrás de esta votación, o por lo menos en parte. Y entonces me lancé con este desafío. Y en la semana he estado, bueno, buscando y bueno, estudiando este tema, es decir, viendo qué es la justicia social bíblicamente hablando. Porque todos queremos justicia. No creo que haya nadie que diga no me importa la justicia. Desde niño somos así, ¿no? Los niños reclaman sin que nadie les enseñe, yo creo, como que esto no es justo, ¿no? Y diciendo las cosas tienen que ser justas. Yo creo que es algo que Dios ha puesto en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, como una parte de su imagen en cada ser humano, que es como una ansia de justicia. Y por eso también nos indignamos cuando vemos injusticia, ¿no? Y de eso hay múltiples ejemplos y múltiples situaciones que cada uno hemos vivido, o hemos visto, hemos observado en nuestras historias personales y también en este país. Entonces, justicia y justicia social lo queremos, pero queremos como indagar un poco esos términos, qué significa realmente, porque a lo mejor cuando decimos justicia social, tú piensas una cosa y yo pienso otra y un tercero piensa otra cosa más. Entonces necesitamos como definir los términos para saber de qué estamos hablando y más que nada qué dice la Biblia también. Entonces, justicia social se define en el diccionario o en Google en estos días como justicia, pero en términos de distribución de riquezas, de oportunidades y privilegios en la sociedad. Es decir, no tanto se refiere al sistema legal o la estructura que ya está establecida en la sociedad, sino de esas aristas más sociales, uno puede decir, ¿no? De igualdad. Sin embargo, en esa búsqueda de igualdad o de distribución de riquezas, que todos tengamos los mismos privilegios, que nadie sea desfavorecido o favorecido, hemos llegado a un perfil de lo que es la justicia social que es diferente, que es decir, que incluye esto y otras cosas más. Hay un periodista político, Jonah Goldberg, que dijo: la justicia social ha llegado a ser el código de las cosas buenas, de las cuales nadie puede estar en contra, ¿sí? Es como decir, bueno, aquí todo este movimiento de justicia social es lo políticamente correcto. Entonces nadie puede decir que no está de acuerdo, porque sería como decir, me gusta la injusticia. Obvio, nadie le gusta, pero quizás no nos gusta tanto la manera en que se están haciendo las cosas, ¿no? Pero el movimiento que vemos hoy en día y que se ha desarrollado a través de los últimos años tiene como esa característica de ser más bien impositivo de las ideas y no deja lugar para que otros discrepen, ¿no?
hay un término que se llama guerrero de la justicia social. En los Estados Unidos está muy instalado, ¿no? Y con el tema del movimiento por los derechos de la gente de color, se ha destacado más aún. Entonces ellos tienen siglas incluso para ese término de guerrero de la justicia social. No sé si en Chile eso ya está también, pero eso se define como un término peyorativo para un individuo que promueve puntos de vida socialmente progresistas, incluidos el feminismo, los derechos civiles y el multiculturalismo, así como las políticas de identidad. Entonces vemos que en esta definición, yo creo que define bien también lo que está pasando aquí, que no solo estamos hablando de igualdad de oportunidades o de riquezas, de la distribución, sino también de otros temas valóricos que están como metidos en el mismo saco, ¿no? Entonces, hoy día la justicia social está asociado a, y voy a mencionar un par de puntos aquí, en primer lugar, a la violencia. La violencia como una se puede tener violencia justificada para lograr los objetivos justos, ¿no? Una falta de tolerancia también, la cualidad de permitir a otros decir y actuar como ellos quieren, aun si no estás de acuerdo. Eso es tolerancia, eso no vemos, ¿no? Porque si no estamos de acuerdo, entonces hay una reacción muchas veces violenta. Entonces todos tienen que estar de acuerdo con lo políticamente correcto, y eso incluye aborto, derechos para la comunidad LGTB, feminismo, sexo libre, inclusión, etc. También vemos que hay rasgos antidemocráticos y antisistémicos, ¿sí? Hay demonización de los oponentes, es decir, una polarización cada vez peor de los buenos y los malos. Y un énfasis en mis derechos por encima de los derechos de otros. Es decir, yo puedo opinar, yo puedo hacer lo que quiero y no importa si en ese camino atropello los derechos de otros. Toda esta lista que yo acabo de mencionar son cosas antibíblicas, ¿no? La Biblia claramente se pronuncia como contra la violencia, ¿no? También hay tolerancia para otros que piensan de otra forma, no actuamos despectivamente contra otros. La Biblia nos enseña a respetar las instituciones. La Biblia también nos enseña a respetar a otros, no demonizar, sino dejarlos en su lugar, y nos enseña a considerar el otro más o superior a mí mismo. Entonces, todo esto, estos rasgos que vemos como incluidos y mezclados con la justicia social, podemos decir, eso no es bíblico. Entonces no podríamos estar de acuerdo con esos elementos dentro de este saco. Entonces, para no confundirnos, cuando hablamos de los términos, vamos a buscar y vamos a definir qué quiere decir la justicia bíblica, ¿sí? Porque a partir de ahí podemos decir, entonces así actuaremos también. ¿Qué es la justicia bíblica? En primer lugar, está basada en la persona de Dios. Comienza con el carácter y la persona de Dios. Salmo 11 dice, pues el Señor es justo y Él ama la justicia. Es decir, cuando hay justicia en un país, Dios ama eso, como que se alegra con eso, se deleita en eso. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando habla de los reyes, menciona ligado al rey el término de la justicia. Un rey tiene que ser justo, ¿no? Eso agrada al corazón de Dios. Entonces viene de su carácter, de su persona. Y las características de la justicia bíblica está basada, eso, en que todo ser humano es creado a la imagen de Dios. Todo ser humano es creado a su imagen. Y cuando Dios creó al ser humano, dijo, esto está muy bueno. Ese fue su juicio de valor. Es decir, cuando Dios te ve a ti y Él me ve a mí, dice, esto está muy bueno. Pero cuando Dios ve a alguien con quien no estoy de acuerdo y que está, no sé, quemando la iglesia en Santiago o está haciendo cosas como atropellando a otros, entonces Dios también ama a esa persona. Y cuando lo ve, dice, está muy bueno. Cuando habla de su persona, no de sus acciones, ¿sí? Y así también Dios lo hace con nosotros. Nos ama y dice, esto está muy bueno, pero Dios no está necesariamente de acuerdo con todo lo que hacemos, ¿sí? Pero no deja de amarnos. Entonces, la dignidad humana y que la vida es sagrada, eso es como está a la base de la justicia bíblica, el valor de la vida humana. Y eso también lo vemos en la vida de Jesús. Cuando Jesús trata con las personas, vemos que Él les da un valor. Él separa, digamos, cuando alguien se acerca en necesidad,
Él se detiene y los mira a los ojos y toma tiempo para ellos y en el fondo con sus acciones dice, tú eres importante para mí. Yo pienso que así era cuando un leproso se acercaba a Jesús y estaba ahí y Jesús le miraba a los ojos. Lo que él podía leer en los ojos de Jesús era, en este momento no hay nada más importante en el mundo que tú. Y yo estoy aquí para ti y para amarte y para dignificar tu vida. Y Jesús se enfocaba en todos los que eran rechazados en la sociedad de ese tiempo. Cuando nosotros ahora leemos la Biblia con lentes del siglo XXI, no nos damos cuenta tanto cuán revolucionario Jesús era en ese sentido, ¿no? Cuando Jesús toma a un niño, le pone en medio y en el fondo también detiene todo lo que está haciendo y se enfoca en ese niño y lo levanta y dice, ustedes tienen que ser como los niños. Eso era revolucionario, porque nadie pescaba a los niños en ese tiempo. Igual con la mujer. Jesús tenía en sus seguidores mujeres que estaban ahí. Las mujeres eran las primeras que lo vieron después de su resurrección, tenían muchas funciones, aparecen ahí en el relato bíblico de los evangelios en muchas ocasiones. Y eso era revolucionario. No nos podemos imaginar en la sociedad en que vivimos hoy, pero en ese tiempo era muy diferente. Y Jesús era así. Él iba a los que estaban rechazados, a los que no eran valorados, y él se enfrentaba a ellos y decía, tú eres importante. Y esta actitud está en la base de lo que es la justicia de parte de Dios. En Gálatas 3 hay un versículo muy conocido e importante que dice, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso sí que habla de igualdad, ¿no es cierto? Es decir, para Dios no hay favoritos, no hay uno por encima de otro. Dice, todos somos uno y del mismo calibre, del mismo valor en los ojos de Jesús. Y cuando estamos en Él, se ve eso mucho mejor todavía. Ahora, la justicia de Dios también se expresaba en la forma en que Israel en el Antiguo Testamento era gobernado. Eh, cuando Dios en el monte Sinaí entrega al pueblo todas las leyes, todas las normas, todos los principios que de ahí en adelante van a regir la formación de la sociedad nueva de Israel, entonces todo esto está basado en su justicia también. Entonces voy a mencionar algunos aspectos de estas leyes que reflejan la justicia que Dios pone ahí. Por ejemplo, el cuidado y protección especial de las viudas, huérfanos y extranjeros, como en Éxodo 22. No podemos leer todos los textos. Dios se levanta de forma especial para proteger a los débiles. Y en esos versículos, como que literalmente dice, si tú te metes con esos grupos vulnerables y si tú abusas de ellos, tú te estás metiendo conmigo. Y yo me voy a levantar, dice Dios, a favor de ellos y tú vas a ver conmigo. Entonces, no es poca cosa en los ojos de Dios. Dios se levanta fuertemente a favor de todo lo débil en la sociedad. Y por eso hace leyes y dice, no pueden abusar, no pueden aprovecharse, no pueden explotar a los reyes, a los pobres. Entonces, Dios pone esas protecciones para que todos se encuentren bien cuidados en esta sociedad. Y Dios se indigna cuando el pueblo le lleva sacrificios al templo, pero en la semana, del lunes para adelante, están oprimiendo a la gente. Entonces, en los profetas sale eso muchas veces. Dice, ustedes de labios me honran, pero en la práctica hacen cualquier otra cosa que no está en mi corazón. Entonces, no puede ser. Entonces, Dios se pronuncia en contra de eso fuertemente. También la Biblia habla mucho sobre la justicia incondicional en el sistema judicial. Entonces, Levíticos 19, por ejemplo, dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿No? Entonces, Dios dice claramente, aquí no vamos a hacer favoritismos, todos van a recibir mismo trato, mismo castigo sobre las mismas cosas, y eso en realidad vemos hoy día también y en la historia, la solidez de un país depende mucho de su sistema judicial y del funcionamiento de su sistema judicial, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y un país fuerte y sólido
es así porque tiene un sistema judicial funcional. Y Dios lo sabía y por eso lo estableció así en el pueblo de Israel. También el compromiso con los pobres. Aquí especialmente voy a mencionar varias de las reglas que Dios hizo aquí. Por ejemplo, no tomar en prenda el molino de mano, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Deuteronomio 24 vienen estos ejemplos. Entonces, si el hombre se ganaba la vida con el molino, Dios decía, tú no puedes tomar eso en prenda porque le quitas su sustento, no puede ser, entonces le protegemos. No le quites un manto solamente en el día, pero cuando se hace de noche le devuelves el manto para que no pase frío de noche. También dice, por ejemplo, cuando tienes que tomar una prenda, cuando le prestes algo a tu prójimo, no entres en su casa, dice. Y eso es interesante. ¿Por qué? Yo creo que es para proteger la dignidad de la persona, porque uno se siente bien atropellado cuando alguien invade tu casa y hace lo que quiere y como que se impone con sus cosas. Y Dios dice, no, 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 eso no lo vamos a hacer, porque vamos a respetar a esta persona, porque aunque sea pobre, le vamos a dar un trato digno. Y tú te quedas en la puerta y le haces tu petición y él te lo va a entregar. Entonces se hace justicia, pero mantenemos el trato digno. También los restos de las cosechas que serán dejados para los pobres. Y eso vemos en la historia de Ruth, cuando ella, en un momento de su vida, cuando hay mucha necesidad, va al campo de Booz y empieza a recoger las espigas que quedaron después de la cosecha, ¿no? Entonces, esa era una costumbre en Israel instituido por Dios mismo para cuidar a los pobres. Entonces, en Israel no habían bonos especiales para los pobres, pero sí habían como reglas y principios que protegían a los débiles. Y Proverbios 31, 8 y 9 son unos versículos preciosos que hablan para cada uno de nosotros. A mí me encantan estos versículos. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Y yo me pregunto, ¿cómo respondemos a eso? Eso está en la Biblia, ¿no es cierto? Y Dios dice, si tú tienes fuerza, si tú no estás en ese lado de la sociedad donde estás luchando diariamente por sobrevivir en una situación muy vulnerable, entonces te toca levantar la voz para conseguir justicia para otros, para denunciar cuando no se hace bien, para denunciar abusos, para estar ahí por ellos. Porque si tú sí tienes la fuerza que el otro no tiene por su situación, entonces puedes levantar la voz. También Jeremías 22:3 dice, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten, ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Y ahí vemos otra vez esos grupos más vulnerables que son protegidos por el Señor. Entonces, todo eso está como en el contexto de lo que es la justicia, ¿no es cierto? Dios ama esa justicia. Ahora vamos a ver un poco los términos de justicia que encontramos en la Biblia y específicamente hablando en el Antiguo Testamento. En el hebreo hay dos términos para justicia y esos dos términos complementan como el sentir completo de la justicia. Uno se llama mishpat y tiene que ver con lo que es correcto y con la ejecución de un castigo, digamos, de una sentencia. Eso tiene que ver con justicia retributiva, es decir, si tú rompes una regla o rompes una ley, entonces viene un castigo, ¿sí? Eso es lo correcto, eso es justicia, ¿sí? Eso es como nuestro sistema legal. Entonces, sin acepción de personas, y todos están de acuerdo en la sociedad que así van a funcionar las cosas. Es la justicia de acuerdo a los derechos de cada uno. Entonces, la justicia es la institución más básica de una sociedad, pero, esto es interesante, no puede crear una sociedad equitativa armónica. Es decir, tú puedes tener muy buenas leyes, pero depende de cómo la gente va a actuar. Puede que no hagan las cosas de acuerdo a esas leyes que son buenas, ¿no? Y para eso necesitamos el segundo término, que tiene un nombre difícil, que se llama tzedaka. Y esa palabra para justicia se refiere a la justicia distributiva, que tiene que ver con las relaciones correctas, ¿no? Cómo trato a los demás. Las relaciones de la vida diaria vividas con igualdad, con generosidad y haciendo las cosas correctamente.
Esa es una justicia que une comunidades y rescata a las personas del sufrimiento. Tiene que ver con relaciones, con equidad en cuanto a riqueza, empleo, medio ambiente, vivienda, etc. Y la Biblia está llena de este tipo de justicia. Por ejemplo, estaba el año de jubileo, que era el séptimo año. El séptimo año de cada año era un año especial, y después de 7 veces vivir ese proceso, o sea, casi 50 años, era el año de jubileo, y en ese año se liberaban a todos los esclavos, ¿no? Y se hacía una fiesta, y como era la oportunidad para comenzar de nuevo. Y mucho más. Pero mostraba en el fondo el corazón de Dios por nuevas oportunidades para la gente necesitada. Las deudas se perdonaban. Habían, por ejemplo, también diezmos especiales para los pobres. Los ricos daban un diezmo, que era como, por ejemplo, una vaca, pero los pobres daban 2 palomitas, ¿sí? Entonces, todos daban el diezmo, pero de acuerdo a su capacidad. Y Dios lo instaló y lo instauró desde el comienzo aquí. Y esto nuevamente tiene que ver con la dignidad de las personas, porque no es que el que puede dar una vaca es más que el que puede dar una paloma, sino cada uno da de acuerdo a su posibilidad de forma digna. No hay lugar para la humillación. Entonces, si todo el mundo viviera así, con relaciones correctas, tratándonos mutuamente muy bien, ni siquiera necesitaríamos de ese otro tipo de justicia retributiva, dando castigos, porque estaría funcionando, ¿no? Es decir, necesitamos ambos elementos. Y ya que en el mundo está lleno de pecado, todos nos equivocamos y pecamos, sí necesitamos ambos elementos, un sistema, y dentro de ese sistema actuar de forma correcta. Ahora, en la persona de Jesús, vemos que él une esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque él viene y primero nos da ese mishpat, que es la justicia correcta, legal. ¿Por qué? Porque tú y yo, frente a Dios, somos culpables. Frente a Dios, tú y yo hemos pecado y solo podemos declararnos culpables. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la verdad, ¿no? Y la justicia requiere, bíblicamente hablando, que por las ofensas que nosotros, que tú y yo hemos cometido, haya una pena de muerte, ¿no? Una muerte eterna incluso. Eso es lo que corresponde. Eso es justicia retributiva. Y cuando Jesús viene, él muere en esa cruz y ahí se hace justicia. Y Dios dice, tú y yo ya no tenemos que morir, ya no tenemos que estar en esa muerte eterna, por lo que Jesús hizo en la cruz. Él hizo justicia. Ahí fue pagado el precio. Es decir, Dios no renuncia a su justicia. Y por eso Jesús tiene que morir. Y Dios mismo paga un alto precio para eso. Entonces, hacemos un intercambio y nuestra culpa es echada sobre Jesús y Él me traspasa su justicia como un don. Y de eso habla Romanos 3:24 y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y dice en Romanos 5, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, Jesús está regalando un regalo de justicia a ti y a mí. Eso es lo que dice este versículo. Dice, yo te tengo un regalo, toma, aquí tienes justicia, porque tú no la tienes. Tú has pecado, tú estás culpable frente a Dios. Y Jesús dice, por su muerte en la cruz, yo te regalo justicia. Y en cambio nosotros le traspasamos nuestras ofensas y nuestro pecado. Entonces, en eso se hace esa justicia, en Jesús, en la cruz. Y ese es como para ponernos en una relación correcta con Dios, ¿no? De modo vertical. Entonces, Mishpat me pone en una relación correcta con Él, me traspasa su justicia, me transforma por dentro y ya no soy lo que era antes, sino soy justificada por la gracia de Jesús. Y el otro elemento, el tzedaka, que es el otro término para la justicia, es lo que Jesús hace, su justicia hace en mí en cuanto a cómo trato a los demás. Es como el elemento horizontal de la cruz, porque si Él hizo justicia verticalmente en mi vida, dándome su justicia, ahora
horizontalmente cómo yo trato a los demás y cómo vivo en mi mundo hoy día, en mi realidad, ahí se tiene que manifestar esa justicia de Dios, ese tzedaka, ¿no? Ese término que habla de una relación correcta con otros. Entonces, de esa forma, Jesús cambia mi interior y me da justicia y hace posible que yo sea una persona justa, porque Él está viviendo y obrando su justicia en mí y hace posible que yo pueda tratar a los demás con esa misma justicia. Y Jesús hace eso cuando está en la tierra. Él dignifica a las personas, trae sanidad física, provisión, sanidad emocional, todo eso bañado de amor, una mirada de amor. Y también confrontaba el pecado. Seguía siendo justo. Jesús era firme también. Entonces, toda esa justicia completa tiene que estar en nosotros y entregando eso a otros también. Y en la iglesia vemos que están esos mismos elementos, ¿no? Podríamos decir que ese elemento vertical es como el evangelio, ¿no? Lo que Jesús vino a hacer en nuestra vida, el evangelio, sí, las buenas nuevas. Ya no soy lo que era antes porque Jesús me rescató, me salvó. Y horizontalmente vemos un evangelio social, podemos ver que si Jesús está en mí, entonces tengo que ayudar a otros y tengo que moverme en este mundo en nombre de Él y actuando por Él y trayendo más de Él a este mundo. Entonces también están esos dos elementos, el evangelio verticalmente y la justicia social, podríamos decir, horizontalmente. Y en la historia de la iglesia, es interesante para estudiar también, pero ha habido como oleadas de diferentes corrientes. En varios momentos de la historia, esto eran como dos elementos antagónicos. Entonces, ¿qué pasaba? En algunos tiempos de la historia, y yo me acuerdo cuando yo crecí, era así como hace 40 años atrás, 30, entonces era solamente el evangelio. Entonces, justicia social, no, eso hacían los ONGs no cristianos. Nosotros, los cristianos, solamente traemos el evangelio. Eso es lo que hacemos, nada con lo social, ¿no? Y en otros tiempos de la historia, ha habido corrientes, o en ciertas partes del mundo también, donde es el evangelio social, ¿no? Entonces, todo social tenemos que ayudar, 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 y en tanto ayudar, entonces ya casi nos olvidamos de la salvación de la gente. ¿Y qué pasa? Necesitamos ambos elementos. ¿Por qué? Porque si excluyo la justicia social y me quedo solamente con la salvación de la persona, ¿qué pasa? Ofrezco un evangelio teórico, desconectado de la vida presente. Entonces es como decir, mira, te doy la entrada al cielo, tú tienes una vida miserable ahora, pero después en la eternidad vas a estar muy bien, y ahora tendrás que aguantarte. Y Santiago habla de eso y él dice, Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y aquí habla de obras en el sentido de lo social, de cuidar a otros, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que llevar el evangelio, pero si es solo el evangelio y no nos importa el resto de la persona, se produce una desconexión de la vida, ¿no? Y al revés también, si a veces solamente llevamos la parte social, ¿no? Y si excluyo el evangelio, solo llevo justicia social a este mundo, ¿qué va a pasar? Les voy a mandar bien vestidos, alimentados, cuidados y dignos al infierno eternamente, ¿sí? Y eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces no importa cómo estamos socialmente o económicamente, lo que más necesitamos para nuestra eternidad, obviamente, es la salvación del Señor. Entonces, una verdadera comprensión del Evangelio permite a los cristianos trabajar para la justicia en el mundo sin minar la centralidad del Evangelio. Necesitamos ambos elementos, ¿sí? Porque el reino de Dios se revela con su justicia. Al traer el reino de Dios, se manifiesta el reino de Dios en mí cuando lo recibo,
en ti cuando tú lo recibes, entonces el reino de Dios empieza a operar. El reino de Dios empieza a tomar forma. ¿Por qué? Porque Dios empieza a ser rey sobre mi vida. Y donde Dios es rey, está el reino de Dios. Entonces, si Dios es rey en tu vida está el reino de Dios. ¿Sí? En mi vida también. Y cuando Jesús nos enseña a orar, venga tu reino, es como decir, Señor, más de ti, más de tu gobierno, sobre más personas, sobre más ámbitos. Y eso tiene que ver también con el llamado, la creación que Dios dio en el comienzo a Adán y Eva de enseñorearse de toda la creación. Es decir, Dios dijo, ustedes tienen el mandato de traer el reino de Dios a toda esta tierra y ser canales para que toda esta tierra funcione de acuerdo a los principios de Dios. Eso es el reino de Dios. Entonces, si Dios ya está reinando en mí, en primer lugar, entonces yo puedo ser un canal para ayudar y facilitar para que también ese reino llegue a otros. Y ahí opera la justicia. Y de hecho, aquí, por ejemplo, el famoso versículo, busca primero el reino de Dios y su justicia, dice en Mateo 6:33, y todas estas cosas os serán añadidas. Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando está el reino de Dios en tu vida y en mi vida, tiene que manifestarse, entre otros, con justicia. Entonces no podemos decir, Señor, tú gobiernas en mi vida y estamos por otro lado siendo injustos en nuestros quehaceres diarios, ¿no? Es una incongruencia. Y aquí nos dice, si viene el reino de Dios, entonces sé consecuente. Entonces nuestro llamado es usar nuestra autoridad para traer el cielo a la tierra y se manifiesta el reino de Dios. Y eso se hace basado en justicia. Dios es justo, su reino es justo, nos hace justos, ¿sí? Por su obra en la cruz y nos usa para traer más justicia a este mundo por medio de su reino. Es un cambio integral, ¿sí? Entonces no podemos decir una cosa no, otra sí. Son los dos elementos y Dios nos quiere ocupar para lograr eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Al haber sido justificado, el Dios de justicia empieza a manifestar su reino en mí. Traemos sus principios a un mundo quebrado y proclamamos salvación y extendemos la mano a otros. Y de eso hay miles de ejemplos en la historia. Está la famosa Madre Teresa, ¿no es cierto?, que fue a los leprosos más rechazados y más miserables y dándoles dignidad, un trato bueno y estando ahí amándolos, ¿no? Eso es traer justicia de Dios a esta tierra. Eso es justicia social bíblico, porque ella también hablaba de Jesús, ¿no? William Wilberforce, que fue el que abolió la esclavitud en Inglaterra y luchó casi gran parte de su vida, muchísimos años, para lograr que en la legislación hubiera un veto a la esclavitud y al final lo logró. Y él lo hizo por convicción cristiana, porque él sabía que a Dios no le agradaba. Entonces, ahí también vemos, no es que lo hacía simplemente porque era una buena causa, sino porque él tenía temor de Dios. Entonces, por eso él decía, más de tu reino, Señor, aquí, a este ámbito de la sociedad por la cual tú me das una pasión y yo voy a luchar por eso. Entonces, dedicó su vida a eso. Los cristianos han empezado a establecer hospitales, colegios, mucho de lo que hoy vemos que es el bienestar de las personas tiene raíces cristianas. ¿Por qué? Porque hubo gente que temía a Dios y Dios puso en su corazón traer justicia, no solo a su vida personal, sino a esta tierra. Y es interesante porque Jesús lo hace también, pero no lo hace derrocando a los romanos. Uno podría decir, él vivía en una sociedad muy injusta, los romanos estaban ahí como impostores o invasores, ocupando el territorio de Israel. Entonces sería justo, en el fondo, sacar a los romanos. Pero Jesús se mueve en el terreno donde Él está y Él dice, mi reino va a venir aquí. Y ese reino se sobrepone al reino político. Y eso es una muy buena noticia, porque el reino de Dios no se limita por ningún sistema humano. El reino de Dios opera en democracias, en dictaduras, en países cerrados, en países abiertos, en países liberales, católicos, seculares, de todo.
¿Por qué? Porque viene el reino de Dios y se sobrepone sobre un sistema político. Y Jesús dice, yo vengo aquí porque aquí vengo a reinar. Y así yo vengo a hacer cambios también a nivel social. Y Jesús lo hace con nuevos principios. Por ejemplo, nuevos principios de liderazgo. Él dice, la gente en ese tiempo, y también yo creo en nuestro tiempo, cuando lideran, abusan a la gente. Los grandes también se hacen dueños de otros. Y él dice, entre ustedes no será así, sino más bien el más grande es el que sirve. Y Jesús trae así un reino diferente. Jesús es coronado en la cruz, no en un trono, solo hasta después en el cielo. Pero en la tierra tenemos un rey en una cruz con una corona de espinas. Esa es la clase de liderazgo que tenemos. Y esa es la clase de justicia que traemos dentro de este reino de Dios. Y Dios nos llama a ser parte para traer ese reino más del gobierno de Dios sobre nuestras vidas y de otros según sus principios, no según los principios de este mundo. Y por eso no vamos a derrocar a los romanos y tampoco a los romanos de nuestro tiempo. Disculpe. Entonces, ¿cómo viviremos? ¿Cómo practicamos esto? ¿No? Esa es la gran pregunta. Yo tengo algunas ideas que anoté, pero creo que lo más importante es que cada uno pueda buscar a Dios, porque yo creo que hay un llamado personal por cada uno de nosotros. Dios podría hacer un clic con su dedo y transformar el mundo de una. Él podría hacerlo, Él tiene el poder y no lo hace y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él ha optado por transformar el mundo a través de personas tan frágiles y vulnerables como tú y yo. Es decir, la forma en que va a traer su reino es a través de nosotros. Y entonces, cada uno va a tener que descubrir cuál es la manera en que Dios te quiere usar a ti y a mí para traer más justicia a este mundo, más justicia de Dios, más justicia bíblica. Y saben que una muy buena clave para descubrir eso es descubrir cuál es la pasión que tú tienes. Todos tenemos alguna pasión que Dios ha puesto en nosotros, que nos hace como brillar los ojos, que nos hace como apasionarnos, que nos hace como movernos cuando hablamos de ese tema. Probablemente lo que Dios te llama a hacer tiene que ver con eso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que Dios mueve en ti para que tú hagas esas cosas a las que Él te ha llamado? Y sabes que tú eres el único que puede hacerlo. Nadie más te puede reemplazar en eso. Entonces, si no haces lo que a ti te corresponde, todos vamos a salir perdiendo. Y cada uno tiene su tarea particular, su pasión particular, su destino particular en esto. Y yo les desafío hoy a buscar eso, a decir, Señor, ¿cómo traigo más de tu justicia en tu reino aquí a mi mundo? Y a veces va a haber cosas bien radicales, yo creo. Lo que vemos en la historia es que el cristianismo muchas veces ha comenzado cosas desde la nada. Y eso a mí me suena muy a Dios porque Él es el creador desde la nada, ex nihilo, ¿no? Él empieza a crear donde no hay absolutamente nada. Y Él habla y es. Eso es como Dios va creando las cosas. Y el cristianismo históricamente también se ha movido así. Es decir, cuando todavía no hay nada, entonces Dios empieza a inquietar el corazón de alguien y desde donde no hay nada, hay un pensamiento, hay una pasión, hay un llamado, algo se empieza a generar, a gestionar y al final empezamos a hacer algo y desde esa nada terminamos con grandes obras. Yo me acuerdo el ejemplo de un trabajo con niños. Creo que fue en el siglo XIX, cuando por primera vez un hombre en los Estados Unidos fue como movido por Dios para trabajar con niños. Y hasta ese tiempo los cultos eran solo para grandes, no había nada para niños. Y este hombre no vio ningún ejemplo, nadie le enseñó a ser maestro bíblico, nadie le desafió. Él solo, Dios puso algo en su corazón y desde la nada, no había nada para niños, él empezó a trabajar con niños, es decir, estos niños tienen que escuchar, ellos tienen que ser formados y cuando sean adultos van a tener una vida encaminada en Dios y una gran ganancia. Y hoy día, en prácticamente todo el mundo, donde está la iglesia, también se trabaja con niños. Entonces, yo creo que el cristianismo es así. Dios pone
inquietudes en nuestros corazones, por más pequeños que somos, y Dios quiere hacerlos grandes. ¿Saben por qué? Porque Él es grande. Y cuando Él da esa palabra, Él crea ex nihilo, desde la nada, algo muy grande. Así funciona el reino de Dios. Entonces no seamos tímidos aquí, ¿sí? No digamos, no soy poca cosa. No es para engrandecernos, sino para decir, Señor, si tú quieres hacer esto, yo no sé cómo, yo no puedo hacer mucho, pero aquí desde la nada, tú te vas a glorificar y tú vas a hacer algo grande. Y eso es fe, hermanos. Y si creemos en un Dios grande, vamos a ver cosas grandes. Y yo quiero animarlos porque, ¿saben? Yo he escuchado demasiada gente que tiene planes y sueños, y más sueños que planes en realidad, ¿no? Entonces, sueños de algún día ir a algún lugar o hacer algo significante. Y yo creo que la mayor tristeza sería que se quede a nivel de sueño y que nunca se concrete. Y bueno, quizás no nos va a ir bien la primera vez o la segunda vez, pero la tercera sí. Y si le damos y le damos y le damos, yo creo que cuando Dios nos levanta a hacer algo es así, entonces Él nos va a ayudar y algo va a salir. La otra vez escuchamos, no me acuerdo en qué país era, en una historia de que a veces vemos estos documentales de países con Waldo, y había un país, en Dinamarca, eso era, un hombre que testificaba que era como parte de su cultura eh, tener un cierto rango de fracaso al hacer las cosas. Él decía, si tú en mi país comienzas algo y te fue bien a la primera vez, van a ser un poco desconfiados de ti. ¿Por qué? Porque nosotros, dice él, valoramos el fracaso, porque el fracaso es el medio para poder ser exitoso y para poder pulir tus planes también, que salgan mejor. Entonces, ellos valoran el fracaso. Y yo pensaba, eso está muy bien, porque aquí a veces nos desanimamos a la primera que algo no sale bien, nos desanimamos y ahí quedamos y no hay más, ¿no? Y yo creo que Dios no está en eso. Dios nos levanta, Dios siempre continúa y tiene maneras sorprendentes de llevarnos a su destino. Pero para eso se requiere que no nos quedamos a medio camino y que no nos desanimemos a medio camino. Y por eso Dios pone una pasión tan fuerte en nuestro corazón cuando nos llama a hacer algo, si es que le damos lugar para que eso florezca. Yo les estoy invitando a eso. Entonces, abran su corazón a la pasión y el destino que Dios tiene para ustedes y cómo Él los quiere usar para traer más de su reino a esta tierra y más de su justicia a esta tierra. Y quizás vamos a ver en el futuro cercano algunos proyectos muy novedosos, muy de la nada, o quizás cosas que ya hemos escuchado, también está bien, o quizás son cosas pequeñas y estamos dando los primeros pasos para ser obediente a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y a veces se van gestionando las cosas de a poco y duran tiempo. Y después de unos años empieza a dar forma y empezamos a ver lo que Dios está haciendo. Entonces hay muchas formas en que Dios obra. La pregunta es, ¿tú crees que Él puede hacer algo con tu vida? ¿Lo crees? Porque si lo crees de verdad, yo te desafío a que te pongas en acción y que no quedemos sentados mirando cómo evoluciona el mundo y cómo evoluciona el virus o qué está pasando y nos hacemos espectadores pasivos, sino hagámonos parte de crear una historia con la gracia y el poder de Dios. Y así ser protagonistas en lo que Él quiere hacer. Y yo creo que Él quiere transformar esta sociedad. Él quiere transformar este mundo. Cuando Dios mira este mundo, yo creo que le caen las lágrimas. Y creo que tiene mucha compasión. Y creo que tiene muchas ganas de cambiar muchas cosas en medio nuestro. Y que le duele el corazón. Y Dios mira este mundo con gran compasión. Y quiere que seamos igual. Y que al mirar situaciones que nosotros vemos y que nos llama la atención, que tengamos el corazón de Dios y que podamos decir, Señor, ¿cómo vas a traer tu justicia a lo que me llama la atención en Cristo? ¿Y cómo me vas a usar a mí? Y yo creo que Dios tiene algo glorioso para cada uno de nosotros. Y necesitaremos salir de esa comodidad de ser espectadores y
empezar a ser protagonistas. ¿Y saben qué? Si eres protagonista, eres sujeto a crítica, sujeto al fracaso, sujeto a, no sé, a opiniones, a rechazo, todo eso. Sí, es verdad. A muchos en la historia no los han tratado justamente. A Jesús tampoco le trataron justamente. Pero ¿saben qué? Cuando Jesús es nuestra motivación, al final lo hacemos por Él. Es por Él. Entonces, las opiniones de las personas no van a determinar mi destino. No van a determinar si sigo o no en algo. Y la pregunta es si podemos ser tan movidos por Dios para poder cumplir lo que Él quiere hacer en nosotros. O vamos a agradar a lo que están alrededor nuestro. Y esas decisiones van a determinar el destino de nuestra vida. ¿Saben? Dios no va a obligarte a tomar ciertas decisiones. Nosotros, en un sentido, forjamos nuestro destino con la ayuda de Dios y por la providencia de Dios también, pero de acuerdo a las decisiones que tomamos en Cristo. Es decir, Dios pone un desafío delante, ¿lo obedecemos o no? Y puede que no lo hagamos. Y Dios nos va a dejar ahí. Y no va a hacer lo que Él quiere, o va a hacer menos de lo que Él quiere, pero nos va a dejar ahí. En cambio, si nos movemos y si no somos indiferentes a ese impulso de Él en nuestro corazón, algo va a pasar. Yo creo que vamos a ver esas grandes obras y esos grandes gozos de la vida que solo están en hacer las cosas que sabemos que vienen de Él. Entonces, me gustaría que oremos para que el Rey de Justicia tenga su gobierno en nuestra vida completamente y que nuestra vida, en primer lugar, y todo lo que nos mueve en este mundo sea sometido a Él y que podamos dar forma a este reino de Dios en cada una de nuestras vidas y que Él pueda así ser glorificado y ser un Rey de justicia que brille y que sea notorio y que sea creciente en influencia. Así que me acompañan a orar. Señor, gracias porque tú viniste, Señor, tú viniste. Tú eres el Rey de justicia, no hay otro, Señor. Y hoy te honramos como Rey de justicia. Y gracias por la justicia que tú nos diste, Señor, porque no la teníamos, Señor. Nuestra culpa estaba delante de nosotros y tú nos diste un don de justicia. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque esa justicia me hace libre ahora para traer más de tu justicia a este mundo, Señor, que tanto necesita. Señor, mueve nuestros corazones, Señor, para no quedarnos parados o sentados, Señor, o estancados, sino que tú nos despiertes, Señor, y que tú nos levantes y que podamos entrar en acción, Señor, para crear esa historia de vida que tú quieres que tengamos y que no tengamos miedo. Quita de nosotros todo miedo, Señor, que no nos mueva el miedo, que no nos paralice el miedo, sino que podamos tener una fe en ti que nos defina y que nos mueva, Señor, y que haga que el día de mañana podamos ver tus grandes obras, Señor, en medio nuestro, Señor, por la gracia de tu nombre, Señor, y por el poder de tu nombre. Gracias, Señor. Te quiero adorar hoy como Rey de Justicia, Señor, y darte lugar en nosotros y en nuestra iglesia y en este país, Señor, para que tú establezcas tu reino, que es un reino de justicia, Señor, de gozo y de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Nimik, por la palabra. Y que bueno, que podamos nosotros ver cómo aplicaríamos este mensaje, ¿no? Cómo aplicar una justicia social como iglesia. Tenemos muchas posibilidades, muchas oportunidades de poder hacerlo. Bueno, vamos a cantar una alabanza y luego del tiempo de alabanza vamos a tener un momento de oración. Nos vamos a dividir en grupos. Por primera vez vamos a dividirnos en salitas. Entonces, cantamos primero sí la alabanza y luego vamos a dividirnos en oración.